Después vamos a profundizar en el segundo bloque. Mi productora me retó, pero bueno, el segundo bloque, cuando toquemos el tema del día se llama Sin Tesla no hay paraíso. Un poco parafraseando a la novela, no sé si es mexicana o colombiana, pero bueno, pasa en Jujuy, pasa en la Argentina. Sin Tesla no hay paraíso y por supuesto te lo vamos a fundamentar. Pero bueno, ya le doy las buenas noches y la bienvenida a la profesora Agustina Guzmán. Ya vino un par de veces, no muchas, pero en ella nos referenciamos y queríamos traerla. Agustina, te doy las buenas noches, porque han ocurrido cosas importantísimas en la semana en Jujuy, sobre todo en esto que yo te decía el lunes pasado, ¿no? En el lugar que estemos, todos, independientemente de cualquier bandería política o ideológica, teníamos que salir a defender no solamente la universidad pública, sino también la educación pública, que en definitiva es una bandera que tenemos los argentinos, la única que nos iguala y que nos genera oportunidades independientemente del lugar donde vengamos. ¿Cómo estás, Agustina? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo venir a Perico, es una ciudad que quiero mucho, donde tengo muchos amigos y también muchos compañeros de camino, así que contenta por estar nuevamente acá. ¿Venís de una reunión? Me contaba que estuviste con algunos chicos también acá jóvenes, en Perico, jóvenes. Sí, que están cumpliendo funciones dentro de la municipalidad y del Consejo Deliberante, con dirigentes. Siempre es bueno también compartir experiencias del día a día que nos van haciendo, como decías, a la dirigencia, y obviamente planteando una agenda, viendo cuáles son las necesidades, en qué vamos avanzando, qué es lo que hace falta, porque creo que somos una generación que nos apoyamos mucho entre nosotros y eso es lo que por ahí nos enriquece como juventud. El intercambio, que el otro sepa que estamos para apoyarlo, y bueno, eso es lo que venimos haciendo, y de eso se trató un poco la reunión. Aprovechando que venía al canal, le digo a los chicos, bueno, voy antes, así podemos conversar un poco, porque ya hacía bastantes semanitas que no venía. Digo semanas porque vengo constantemente, pero ya hacía más de 2 semanas, 3 que no estaba por Perico, así que siempre me reciben muy bien los periqueños. Agustina, me imagino que tu trabajo en la Cámara de Diputados como legisladora es álgida, pero digo, siempre en la legislatura, cuando uno se sienta a hacer un proyecto, es un poco de esto, ¿no? Del caminar, de estar en contacto, de ir llevando a un proyecto de declaración, de ley, de lo que sea, lo que la gente o de lo que ustedes van recogiendo, en este caso vos, vas recogiendo de estas reuniones, ¿no? Con dirigentes, con vecinos. ¿Te cuesta? ¿Es una satisfacción cada vez que se presenta un proyecto? Contame y contale a la gente cómo es esta dinámica, qué se siente. Sí, detrás de un proyecto hay mucho trabajo, porque no es que somos unos iluminados que un día nos levantamos y decimos voy a hacer este proyecto, porque los proyectos tienen que atender a una necesidad real de la sociedad y tienen que dar una respuesta concreta para generar más políticas públicas que ayuden a la gente y que no quede solo en un papel o en un proyecto o en una ley, sino que respondan a una necesidad concreta. Y para llegar a esos proyectos no podemos encerrarnos en nuestras oficinas. Lo principal es, como nosotros decimos, hacer territorio, estar con la gente, porque de ahí salen los mejores proyectos. La legislatura es una legislatura de puertas abiertas, donde escuchamos la necesidad de todos los que se acercan, pero no solo de los que se acercan, sino también en este ida y vuelta que tenemos en las diferentes localidades, en los diferentes barrios, y un poco a la población que me toca representar y por la cual asumí el compromiso y esta responsabilidad de estar como diputada, es a la juventud. Y el lunes de la semana pasada estuvimos haciendo el lanzamiento
de un nuevo año de legislatura joven. Es el tercer año que estamos llevando adelante este programa dentro de la legislatura, en el cual tratamos de darle una herramienta más a los chicos, a los jóvenes, para su construcción ciudadana y vean cuál es su responsabilidad, que ellos también tienen voz y voto. Muchos de ellos ya a los 16 años están votando, ya están eligiendo a sus representantes. Entonces también para que sepan cuál es el trabajo que hacemos dentro de la legislatura y las facultades que tenemos dentro del poder legislativo, que por ahí muchas veces se desconoce. Incluso esto de cuál es el camino hasta llegar a un proyecto de ley y que ese proyecto sea aprobado. Bueno, todo eso lo vamos viendo dentro de la legislatura joven. La verdad que cada año se suman muchos más jóvenes. Vi muchísima participación. Este año tuvimos que hacerlo dentro del recinto por la cantidad de jóvenes que fueron. Teníamos todo el recinto lleno de jóvenes, no solo de colegios secundarios, sino también de nivel superior. Y eso también nos llena de orgullo y de esperanza, porque vemos que la juventud se está involucrando y se está haciendo cargo de muchas cosas que antes por ahí nos subestimaban. Gracias. Creo que nos estamos formando constantemente, tenemos capacidad para tomar decisiones, para proponer, para generar, y los adolescentes y jóvenes también. Entonces este espacio de la legislatura es para eso también, para poder escucharlos, para que ellos puedan tener un espacio donde puedan proponer y ejecutar sus ideas, y también un espacio de formación, que no va dentro de una bandera partidaria, sino una herramienta de formación ciudadana, que va más allá de los partidos políticos. Todos los jóvenes y los docentes que pasaron por el programa Legislatura Joven, creo que siguen eligiéndolo por esto, porque estamos dando una herramienta de formación ciudadana. Y además porque muchos... porque hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? No partidizarlo, porque si no, por eso es algo institucional. Pierde la esencia, digamos. Por eso es algo institucional, y bueno, también me juega a favor mi carrera docente, de haber estudiado un profesorado. Eso también te da otro tipo de herramientas para poder trabajar con adolescentes y jóvenes. Pero sin salirse de esto, ¿no? De un marco institucional y de una herramienta que estamos brindando dentro de la legislatura, incluso ni como bloque, sino como legislatura de Jujuy, obviamente impulsada también por nuestro vicegobernador, quien estuvo en el lanzamiento este año, que logramos que coincidan las agendas para que él pueda estar, y eso también es un incentivo para los jóvenes, porque tuvieron ahí de primera mano un mensaje del vicegobernador, pudieron tener algún intercambio, se sacaron fotos y demás. Mucho era la primera vez que entraban a la legislatura, que también es toda una experiencia, porque por ahí creen que la legislatura es un lugar cerrado, pero no, es la casa de la democracia, donde estamos todos los que nos votaron para que los representemos. Entonces la legislatura tiene que ser la casa de todos los jujeños y todos los que quieran aportar a nuestro trabajo legislativo. Entonces somos unos convencidos de que la juventud tiene un lugar protagónico, y por eso un nuevo año de legislatura joven. Qué bueno. Y siempre, porque tenés razón vos, en estos últimos años, digamos, como que se abrieron las puertas de manera simbólica, y donde ya la participación, sobre todo de mucha gente, a mí te digo la verdad, cuando veía las fotografías y veía la cantidad de chicos, dije, wow, qué bueno, porque en definitiva la participación y el conocimiento y el debate empiezan, ¿no?, a generar lo que yo hablaba, esta semilla, este semillero que tiene que tener la democracia en general. ¿Y cuáles son los temas que más les interesaron a los chicos, que debatieron o lo que plantearon, digamos, ahí como temáticas? Sí, el primer año, como era como la prueba piloto para ver incluso el nivel de acatamiento, digámosle así, de los colegios, porque es una actividad más aparte del colegio. Participaron, la verdad, que bastantes colegios, y ellos
trabajaron en aportes a proyectos que ya habíamos presentado nosotros. Ah, bien. Que habían 3 proyectos de ley de juventudes. Ajá. Entonces, trabajamos todo el año para que ellos puedan darnos aportes concretos a nuestros proyectos y enriquecer nuestros proyectos. Bien. Ese fue el primer año. El año pasado ya empezamos a salir de la legislatura para dar talleres, porque los colegios además nos pedían eso, además de la visita a la legislatura, porque el programa consiste en 3 etapas. La primera es la visita a la legislatura para que conozcan el recinto y los demás lugares que tenemos dentro de la legislatura, un poco para darle un primer panorama de lo que es el poder legislativo, y en una segunda etapa ya darles un poco más de herramientas de formación. Y al final del programa, ya a fin de año, ellos tienen que presentar sus proyectos. El año pasado pudimos trabajar en conjunto con el ente, porque también tiene el Congreso de la Juventud, donde salen proyectos, y con ese grupo de chicos también, con sus proyectos, los transformamos en proyectos de ley o de ordenanza de acuerdo a cada temática y cómo estaba apuntado. Ahora, el desafío de este año, que por ahí vamos aumentando un paso más dentro del programa, es que ya no queden solo en proyectos, sino que se puedan concretar. Okay. Así que este año estamos trabajando en una red de espacios de juventud que tenemos dentro de la gestión de gobierno, no solo la legislatura con el programa Legislatura Joven, sino los programas que están, por ejemplo, en la Secretaría de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, donde hay programas como Escuela Solidaria, la Escuela Debate, coros y orquestas. Hay bastantes programas que también generan un espacio de contención a la juventud, y estos espacios de propuesta, de debate, de compartir ideas, los consejos deliberantes estudiantiles, la Federación de Centros de Estudiantes con los centros de estudiantes de los colegios, el programa RESI, que es del Consejo Provincial de la Mujer y Diversidades. Vamos como sumando todos estos espacios de juventud para poder trabajar en conjunto y trabajar en red. Sumamos también a otros espacios de formación para juventud, como el Frente Joven, que está dentro de nuestra provincia, con el que venimos trabajando hace ya unos años, que es una ONG. Sumamos también a la Fundación Jujuy Futuro, que está dando formación para jóvenes de manera gratuita en temas como IA y demás, que la verdad que le está yendo muy bien. Entonces vamos sumando actores que tenemos un eje común, que es las juventudes. Así que este año estamos en eso, con el ente autárquico también. Dentro del Congreso de la Juventud, el día miércoles empiezan los regionales, donde también los chicos empiezan a debatir y a generar proyectos, ideas. Y también invitamos a la comisión estudiantil que lleva adelante la fiesta de los estudiantes. Bueno. Son todos espacios de juventudes donde los chicos son protagonistas, pueden generar sus propios proyectos, sus ideas. Entonces, qué mejor manera de trabajar en conjunto para poderle dar un acompañamiento más integral y transversal. Así que ese fue el desafío. La verdad que nos fue muy bien en el lanzamiento, estuvieron presentes todos los programas que hicimos la invitación para trabajar en conjunto. La participación fue muy alta, la verdad superó nuestras expectativas. Así que esperamos que este año el programa se extienda mucho más, porque por una cuestión por ahí de cercanía, las escuelas que más participan son las de Capital y Palpalá. Pudieron participar en estos 2 años algunas más del interior, pero la idea es que este año tenga mucha más llegada y nosotros podamos salir al interior llevando este programa en particular. Así que esperemos que a fin de año tengamos buenos resultados, porque todos los años vamos tratando de dar un paso más. Esperemos que este año sea más fructífero y que pueda llegar el programa a muchos más jóvenes que tienen ganas de involucrarse y de cambiar desde su lugar un poco la sociedad y aportar a su comunidad, que es la idea de Qué importante de este ese trabajo de ir formando ciudadanos, ¿no? Porque
y además con pensamiento crítico, como son todos los jóvenes. Sí, se generan debates súper ricos. Me imagino. Por la diversidad de pensamientos que hay de acuerdo a cada... yo me quedo con los aportes que se hicieron a la Ley de Juventudes hace ya casi 2 años, el primer año del programa, porque eran aportes que a nosotros nunca se nos hubieran ocurrido. Claro. Y ellos hicieron un análisis de cada uno de los proyectos y los aportes que llevaron a la legislatura y los expusieron delante de los diputados, de funcionarios y de otros jóvenes que también estaban, fue muy rico y ahí uno ve, vuelvo a esto, la riqueza de la juventud en esta diversidad de pensamientos, de propuestas. Entonces este es un espacio para eso, ver dentro de la diversidad la riqueza y los aportes muy buenos que dan las juventudes. Sí, que tienen otra mirada, ¿viste? Sí, es la agenda joven. Totalmente, totalmente. Es la agenda joven, sí. Por ahí uno piensa y que esto le va a agradar o le va a cambiar la vida y ellos tienen otra necesidad o otra mirada, se relacionan de manera distinta. Totalmente. Digamos, es un adolescente es otro mundo. A un joven, un adolescente entre 14, 15, 16, es muy diferente a uno de 20 y el de 20 al de 25. Y el de 25 conmigo que ya tengo 30. Claro. Tenemos una diferencia de pensamiento, de ver las cosas, de ver diferentes situaciones, el análisis que hacemos es totalmente diferente y obviamente porque estamos viviendo etapas diferentes en nuestras vidas. Claro, claro. Entonces todo eso también repercute en esta diversidad de pensamiento y de análisis que hacen. Por eso no decimos la juventud, sino las juventudes, claro. Porque hay una diversidad de juventudes que tenemos en la sociedad, porque esa es una pequeña muestra de lo que piensan las juventudes. Absolutamente, pero además qué bueno este objetivo en este tercer año de llevar y concretar eso, ¿no? Porque eso es una manera como, no digo darle un cierre, pero cerrar un poco el círculo desde la necesidad, desde la idea del debate y ver concretada, digamos, en una política pública esa necesidad que ese joven o ese adolescente o las juventudes hoy están requiriendo. Y ahí se ven reflejado el trabajo que hacemos los diputados. Okay. Porque por ahí el año pasado cuando tuvimos elecciones legislativas, que nos tocaba también recibir a jóvenes dentro del programa, muchos no sabían que votaban. Claro. Y vuelvo a lo mismo, más allá de las banderas políticas, tienen que saber a qué están votando y para qué. Okay. Entonces decíamos, bueno, veamos cómo también aportar para que dentro de sus pensamientos y que sean ciudadanos críticos puedan elegir libremente a quién votar, pero que sepan qué están votando. Y que ellos mismos, una vez que sepan cuál es el lugar que se está votando, que era todo poder legislativo, recién puedan hacer un análisis crítico de los candidatos a ese lugar. Bien. Cuando uno entiende cuál es la función y el rol del legislador, ahí recién uno puede hacer un análisis de los candidatos. O sea, exactamente. Entonces, eso es lo que le decíamos a los chicos, ustedes tienen que tener en claro primero cuál es el rol y el trabajo del legislador. Una vez que ustedes tengan claro cuál es eso, recién empiezan a analizar los candidatos. Okay. Bueno, y eso es lo que tratamos de hacer en el programa. Obviamente este año no es un año de elecciones, pero eso no quita que sigamos informando cuál es el rol de nosotros, de los legisladores. Así que bueno, eso es lo que tratamos de hacer y ellos mismos lo viven dentro del programa y eso es lo que queremos hacer este año. Qué bueno, me alegro porque además yo siempre digo, ¿no?, que indudablemente se han creado ámbitos en estos distintos programas, se han creado ámbitos de contención importantes porque donde el joven entiende de que no está sazonada con la política partidaria, porque si no automáticamente rechaza, se va. Entonces cuando el joven generalmente encuentra un ámbito de respeto, de contención y donde puede expresar sus ideas y debatirlas, se queda y debate y participa. Bueno, y eso también es lo bueno. Es un trabajo nuestro de los legisladores,
entender que legislamos también no solo... no tentarse, ¿viste? Claro, no tentarse. Y que nosotros legislamos no solo para quienes nos votaron, sino para todos los jujeños. Claro. Cuando uno entiende eso y sale de su estructura partidaria, creo que eso es lo que ven los chicos. Bueno. Entonces eso es lo que tratamos de hacer. Por ahí uno dice, porque están todos ahí, claro, sí, pero bueno, ahí sí. está nuestra madurez política. Exacto. También, Exacto. separar las cosas. Exacto. Y más a los que, además de ser legisladores, yo primero soy docente, bueno, Claro. hay que separar las cosas. Entonces creo que los legisladores tenemos que entender eso, que primero nosotros legislamos para todos los jujeños por igual, y no solamente para quienes nos votaron. Cuando nosotros entendemos eso, es el mensaje que se da para afuera, más allá de cualquier bandera o cualquier bloque que representemos, que obviamente representamos un proyecto de gobierno, unas ideas concretas, una visión de provincia, y creo que cuando tenemos a jóvenes delante, predicamos más con el ejemplo que con las palabras. Así que eso es lo que intentamos. Estamos ahí Está bueno. en esa lucha de seguir por ese camino. Está muy bueno y felicitaciones por todo lo que este trabajo que uno como desde el análisis de la política, por mi profesión, por mi trabajo, continuamente vamos siguiendo, pero claro, lo que vos nos contás, esta riqueza de la cocina, cómo hay que prepararse, digamos, ¿no? Porque también hay que, es un permanente, yo digo, en la política, es una permanente administración de emociones, porque claro que alguno se tienta cuando ve una cantidad de personas y te da gana por ahí, ¿viste? De meter la cuestión ideológica y la verdad que esta madurez con la que vos nos estás contando es muy saludable para que tenga éxito en definitiva esta idea. Sí, creo que somos una generación de dirigentes jóvenes que creo que tenemos muy claro esto y lo vamos trabajando porque es un trabajo del día a día. Y un ejemplo claro es Adriano Morone, por ejemplo. Me acuerdo porque ahora recién estábamos en una actividad en Alto Comedero y es un dirigente joven que hoy suena para ser el sucesor del actual intendente de la capital. O sea, ese es el trabajo y la construcción generacional y que estamos realizando, una construcción colectiva, porque en los que vamos ocupando estos lugares no es algo, un trabajo individual o una construcción individual, sino somos muchos jóvenes que aportamos a este proyecto, que apostamos a seguir trabajando para un Jujuy mejor, y se ve reflejado en los lugares que vamos ganando por trabajo, por capacidad, por formación, por muchas cuestiones. Y bueno, hoy nosotros somos unos convencidos de que esta cabeza o esto del recambio generacional hoy lo vemos reflejado también muy bien en Adriano. Entonces vas coincidiendo, porque le cuento a la gente, yo cuando arranqué esta introducción del programa ya estaba Agustín en el piso, entonces vas coincidiendo un poco con esta mirada, este análisis que yo le contaba a la gente, para mí estas 3 etapas que para mí están recontra marcadas en el proyecto de Jujuy Crece, el arranque constructor, generador de la idea, del proyecto, digamos, de las bases del cimiento, si hacemos el paralelismo con una casa que se construye, un edificio, esa primera etapa de Gerardo, donde tuvo que cavar los cimientos, montar, cambiar el chip de los jujeños. La continuidad hoy de Carlos, tratando de administrar lo que se puede administrar, pero continuando, ¿no? con ese proyecto, digamos, que es el norte de la educación, del turismo, de la matriz productiva y todo lo que conocemos. Y yo hablaba de la renovación y creo que estamos en las mismas sintonías, ¿no? Porque yo te veo a vos, lo veo a Adriano, veo a Giselle, lo veo acá a Pascualito, lo veo a Bruno, lo veo, no sé, a la Amanda López en Puesto Viejo, muchos chicos jóvenes
me olvido de algunos, les pido disculpas, pero simplemente como una cuestión referencial, siempre trabajando y construyendo, pero sobre esa casa, ese cimiento que dejó Gerardo y que lo sigue Carlos. Sí, porque tenemos un proyecto de provincia. Entonces, al tener un proyecto de provincia, que por eso seguimos en el gobierno, porque la gente sabe que tenemos un proyecto que los vamos concretando en etapas. Lo empezó Gerardo, lo sigue hoy Carlos Sadir, y nosotros somos unos actuales, como lo vinimos, porque además vinimos en todo este proceso de poder llegar al gobierno de la provincia, defensores y custodios también de este proyecto de gobierno, que obviamente se va actualizando a medida que va pasando el tiempo, porque las necesidades van cambiando, la sociedad va cambiando, y por eso yo reconozco mucho esta fusión que tenemos entre la experiencia y la juventud. No porque nosotros seamos jóvenes tenemos mejores ideas o tenemos la única verdad, sino que creo que este trabajo en conjunto entre diferentes generaciones es lo que le da la solidez al proyecto de gobierno que tenemos hoy en Jujuy. Y sí creo, y soy una convencida, de que también estamos ocupando lugares de decisión los jóvenes, y tiene mucho que ver con esto. Vuelvo a que todos los que formamos parte de este proyecto entendemos que tiene que haber un equilibrio entre la experiencia y la juventud. No es solo experiencia y no es solo juventud. Vamos de la mano, pero entendemos también que la sociedad está pidiendo un poco más de aire fresco. Entonces, nos tenemos que hacer cargo de esto, tenemos que ser responsables con lo que la sociedad está pidiendo, con lo que nuestro proyecto de gobierno está pidiendo, y además a nosotros, al ser radicales, también nuestro partido lo está pidiendo. Lo vemos claramente con quien conduce hoy la Unión Cívica Radical Nacional, un intendente joven de 36 años, si no me equivoco, el presidente más joven de la historia de la Unión Cívica Radical. Entonces ahí marca también un cambio de tiempo y entender esto, que hay que vivir en el equilibrio de la experiencia y la juventud, pero que hoy la sociedad nos está pidiendo un poco más de aire fresco. Y nos vamos a hacer cargo, nos estamos haciendo cargo, y en Adriano vemos también esto, ¿no? Esta nueva etapa de empezar a hacernos cargo como juventud, de lo que la sociedad pide, de nuestro proyecto de gobierno pide, porque, vuelvo a repetir, nosotros tenemos un proyecto de gobierno, un proyecto de provincia con objetivos claros, y eso es lo que nos lleva a seguir permaneciendo y ser una opción para los jujeños, para que sigamos transformando Jujuy. Clarísimo, clarísimo, porque hay políticas públicas. Un día, tomando un café con Gerardo, él transitando la segunda etapa de su gobierno, yo le pregunté, cuando se hablaba de la reforma, y hablamos con él, tenemos una relación que va más allá de la cuestión periodista dirigente, y le dije, ¿qué va a pasar? Porque hay proyectos que van a trascender tu gestión, fue mi pregunta. Me dice, vos no te preocupes, porque lo que viene, viene una continuidad, y no importa el proyecto. Pues yo hablaba del Cabildo, de Cauchari 4 y 5, me dice, acá hay una continuidad, hay un proyecto, viene Carlos, y después hay muchísimos jóvenes chicos que se están preparando, que se están haciendo en el campo, para poder continuar. Sabemos hacia dónde vamos. Él dice, así que no, a mí no me preocupa eso, porque el proyecto está garantizado en esto. Como vos acabas de decir, somos hasta custodios, ¿no?, de este proyecto que arrancó con Gerardo allá hace tiempo. ¿Por qué hay que defender a la universidad pública o a la educación pública? ¿Por qué entendés en tu más fuero íntimo por qué salimos, por qué miles de argentinos
marcharon y otros miles que por ahí por alguna razón no lo pudieron hacer, pero que entienden perfectamente que es una bandera irrenunciable para los argentinos. Primero porque es un derecho que lo hemos ganado, la educación pública, que muchas personas antes que nosotros lucharon por tener esta herramienta de transformación real de la sociedad, esta herramienta que iguala y que nos permite, en especial a los jóvenes, tener un proyecto de vida. Okay. Poder decidir qué queremos ser. Eso es lo que nos da la educación pública. Poder tener un objetivo para nuestras vidas y poder desarrollarlo. Creo que para los que estudiaron en la educación pública y para los que no, que por cuestiones diversas, en mi caso, por ejemplo, me tocó estudiar dentro de un instituto privado, pero tengo mi hermana que eligió la educación pública, mi hermano que está en la educación pública del colegio secundario. Es una herramienta que trasciende partidos políticos, que trascienden gobiernos, porque los gobiernos son de turno. La educación es lo primordial dentro de cualquier sociedad y para poder progresar. Entonces, la historia de la Argentina lo ha demostrado y lo sigue demostrando que ese es el camino, la educación y de calidad, la educación pública y de calidad. Entonces, todos los argentinos tendríamos que haber salido a defenderla, porque no era solo la universidad, es la educación pública, es la historia de nosotros, de los argentinos y de todos los que han luchado para que hoy cualquier persona pueda elegir dónde y qué estudiar. Y alrededor de este derecho se generaron otros derechos más, como tenemos en Jujuy, que es el BEGU, el boleto estudiantil, para que muchos jujeños puedan tener acceso a la educación pública mediante este otro derecho. Entonces, ¿cómo no salir a defender? Y más nosotros los radicales, con toda la historia que tenemos dentro de la defensa de la educación pública y de la universidad y de la ciencia, que también está siendo atacada y ajustada por este gobierno nacional. Entonces, sería una total falta de respeto a nuestra historia y a todas las personas que lucharon para que hoy tengamos universidad pública, educación pública, y lo que sí tenemos que seguir luchando para que cada vez sea de más calidad. Que esa tendría que ser la discusión, no el ajuste. Sí, sí, y claro, pero ¿y qué se siente, no? Yo puedo hablar de lo que sentí, digamos, hasta un poco de bronca, si puede, es el sentimiento, que cuando estábamos marchando, acompañando, veía unas publicaciones del presidente a través de su red social, casi socarronamente, anunciando que estaba, no me acuerdo si eran 53.000, 57.000 o 75.000 millones, ajustando aún más el presupuesto de la educación pública, ¿no? Porque iba sobre las infraestructuras universitarias, sobre los alfabetizadores. Digo, siempre dos países absolutamente distintos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo lo podés explicar vos de tu mirada joven? Creo que el presidente vive en una realidad totalmente distorsionada, que no sale a la calle, que no escucha a la gente, porque quienes de verdad estamos en el día a día, que tenemos que ir a comprar, que tenemos que cargar nafta, que tenemos que cargar la SUBE, que tenemos un montón de responsabilidades del día a día, vemos cuál es el contexto económico y social que estamos viviendo. Él vive en otro mundo, en otra dimensión, y siento que cuando hace todas esas publicaciones es, primero, incitando a la violencia, y segundo, siento que se nos ríe en la cara. Porque después él sale, no, que estamos bien, que no tienen que seguir aguantando, que es un sacrificio por esto. Y por otro lado, y vemos a todos que no llegamos a fin de mes, vamos al supermercado y cada vez las cosas están más caras. Y por otro lado lo tenemos a un diputado
de su fuerza política luciendo un auto de más de 300 millones de dólares. Y entonces decimos, ¿de qué sacrificio estamos hablando? ¿Es para algunos y para otros no? ¿No era que venía a combatir la casta? Al final, ¿quién es la casta? ¿El trabajador o quién? Porque los que están viviendo más este ajuste nacional son los trabajadores, el que día a día tiene que cargar la SUBE, tiene que ir al supermercado, tiene que sale temprano de la casa, que tiene dos trabajos, que paga los servicios, que no tienen empresas, y los que vemos que se benefician son los empresarios, los mismos, porque además no es que es algo igualitario, sino para algunas personas en particular. Y las personas que tienen el mismo pensamiento que el presidente. Entonces yo veía incluso hasta algunos militantes de esta fuerza política que festejaban lo del diputado que se nos rió en la cara a todos los argentinos, a los discapacitados, a los abuelos, a los chicos que le están recortando los tratamientos oncológicos. Yo eso es lo que sentí y me dio mucha bronca, es más, lloré de la bronca ese día porque no podía creer lo que estaba viendo, no podía creer. Me pareció totalmente desagradable lo que hizo y lo que sigue haciendo, porque además lo sigue haciendo. Sí, claro. Llegó ya con el auto acá a Jujuy y decís, por un lado pedís que la gente resista y por el otro... otra ¿Con ostentación. qué necesidad? Absolutamente. O sea, eso es lo que voy. ¿Con qué necesidad hizo lo que hizo? Falta de empatía, absolutamente. Y él tiene una clínica donde además se atienden todos los abuelos del PAMI y ve la situación de los abuelos en el día a día, de los discapacitados, y que salga con eso. La verdad yo no lo entiendo. Y no entiendo cómo hay personas, y en especial jóvenes, que militan en su espacio, que salen justificándolo. Y hoy veía una foto de uno de los chicos en el auto ese, ahí diciendo, miren, acá estamos. Y le digo, a ver, no tenés abuelos, no tenés una madre, un padre que laburen, que paguen sus impuestos. Y que no sé si se pueden dar tremendo lujo. No, absolutamente, imposible. Hay 3 autos de eso nada más en Argentina. Entonces, la verdad que yo no entiendo, no lo justificaría ni que fuera de mi partido. Si hubiera pasado algo así con alguien de mi partido, soy la primera en salir a pedir, primero que se desafilie a la Unión Cívica Radical y después que pida disculpas públicas y renuncie y todo lo que sea. Pero porque salir como salió es totalmente inexplicable. Sí, sí, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Porque tú decías, no, que porque él ya tenía plata, que viene de esto, de aquello, ni por más. Sí. Teniendo una responsabilidad como legislador nacional que representás al pueblo en una situación tan compleja como la que estamos viviendo social y económicamente, no puede salir con algo. Sin dudas. Por lo menos por respeto a quienes te votaron, aunque sea. Totalmente, ¿no? Y por respeto a la gente en general que la está pasando recontra mal, como vos decís. Yo veo al presidente que dice, bueno, hay que seguir haciendo sacrificio, y cuando mirás para el otro lado aparece este muchacho con este vehículo de $300.000, Adorni, que tiene más propiedades que Aloe Vera. Cada vez, yo la verdad, yo le diría a Adorni, empezá a buscar mejor tus amigos, ¿no? Porque parece que Grandío era un tipo picaresco, muy picaresco, y el arquitecto que contrataste apareció todos los días, va a tribunal y sigue aportando pruebas de jóvenes. No, yo siempre digo, yo te veo a vos y recuerdo, y le voy a contar a la gente, si me permitís, porque además fue un reportaje público. Yo recuerdo en alguno de los reportajes que yo te hice, vos me contaste que cuando estabas militando, jovencita, te llamó Gerardo Morales y te dijo, ok,
está bueno que sigas militando, pero vos tenés que recibirte, vos tenés que estudiar. Yo recuerdo eso y pongo esto, ¿no?, siempre como una referencia de cómo un líder te llama y llama a una dirigente, le dice, lo primero es estudiar. Sigas militando, pero seguís estudiando. Y cómo hay otros líderes que festejan estas barrabasadas, estas opulencias que van como una cachetada, una patada, digamos, a cada uno de los argentinos que la pasan mal, digamos. Hay muestras permanentes, ¿no?, de esto, de esta discusión, yo digo ya hasta bizarra, de qué es lo que queremos en la Argentina. Sí, y también tenemos que ser coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos, y por eso en eso sí me acuerdo de esa entrevista, porque es algo muy personal, pero a la vez es un ejemplo de cómo nosotros nos estamos formando también. Porque fue que iba a ser candidata, que me sorprendió, pero la primera pregunta que me hizo fue esa, si ya me había recibido. Y justo un mes anterior yo me había recibido. Entonces, y así varios dirigentes más, que yo les agradezco que me incentivaron y me ayudaron a que siga estudiando, a que me reciba, porque por ahí esto de la militancia te lleva también un poco a optar, y en el medio que tenés que trabajar también, en lo que sea, pero el estudio es primordial, y si nosotros vamos a defender la educación, los primeros que tenemos que formarnos somos nosotros, si no, ¿de qué estamos hablando? Entonces, me acuerdo que fue un clic cuando varios me decían, bueno, Agu, metele. Después de la pandemia, me faltaban materias para recibirme. Ese año hacía la residencia en el 2021 y rendí todo para poder hacer la residencia y después ya recibirme, y la verdad que hubieron varias personas de mi partido que me incentivaban a esto y me alentaban a que estudie, no descuides tus estudios, recibite, porque es una realidad también, uno no puede dar lo que no tiene. Así es. Y dentro de la política creo que hoy es primordial formarse. Una pata es la militancia, el territorio, la formación política, pero es muy importante la formación académica. Sin dudas. Entonces, lo que nosotros tratamos, y además como me toca ser presidenta de la Juventud Radical de la provincia, incentivar a que los jóvenes sigan estudiando, que tienen todas las herramientas para poder hacerlo, y si alguno tiene alguna dificultad, ahí estamos para ayudarlo. Entonces incentivamos a nuestros propios militantes a que se formen. Por eso tenemos un montón de cuadros políticos formados y académicos dentro de la Juventud Radical que se están formando para esto también, para poder seguir adelante con este proyecto de provincia, y que no solo aspiran a un cargo político, partidario o de gestión, sino desde diferentes ámbitos. Porque entendemos a la política no solo como política partidaria, sino una política transversal y una herramienta de transformación desde el lugar que nos toque estar. Desde un voluntariado hasta una banca en la legislatura. Todos hacemos política y todos estamos con esa herramienta que la podemos utilizar para bien o para mal. Entonces, hay que formarnos para poder utilizar esa herramienta para bien y seguir transformando realidades. Entonces, eso es lo que estamos tratando de sembrar, y estamos empezando a ver los frutos dentro de la Juventud Radical. Qué bueno, me alegro. Y sobre todo me alegro para la democracia de Jujuy y para los jujeños, ¿no? Quienes ya estamos, se ríen algunos, pero yo siempre trato de simplificarle lo que estamos más cerca del arpa que de la guitarra. Nos alegramos siempre que haya estos jóvenes preparados, porque uno tiene los hijos, vienen los nietos, y sabemos que seguramente van a vivir en una provincia muchísimo, muchísimo mejor de la que a mí
y a muchos de mi generación les tocó vivir. Gracias, Gus. La Gracias verdad que a siempre vos. es un placer tenerte, estas ideas claras. Siempre digo, Graciela, hay que traer un poco de más dirigentes jóvenes, digamos, viste, como uno, como ya es una especie de vampiro, vamos tomando, chupando un poco la sangre para ir rejuveneciéndonos con las ideas, con el pensamiento, y la verdad que siempre es una alegría tenerte en Punto de Vista. Gracias. Muchas gracias una vez más por la invitación y siempre, como digo, es lindo venir a Perico y bueno, vamos a seguir trabajando arduamente por la juventud y por todos los jujeños, porque tenemos un proyecto de gobierno, tenemos un proyecto de provincia y la juventud está dispuesta a tomar las riendas, a comprometerse y a seguir adelante con este gran proyecto de gobierno que lo inició Gerardo Morales. Hoy lo continúa Carlos Sadir y veremos qué nos depara el futuro y estamos seguros de que vamos a seguir gobernando esta provincia. Gracias, Gus. Lo mejor para vos y para todo tu equipo.